Imagina a un niño de 12 años, Hassan, un chico que en una noche cualquiera perdió todo lo que tenía y todo lo que conocía se desmoronó en minutos. Vio su casa ser incendiada, vio las caras de su familia apagarse en la oscuridad de una guerra que, para él, solo era miedo y ruido. Se vio obligado a huir, sin entender, sin tener a dónde mirar. Caminó días y noches, solo, hasta que llegó a un campo de refugiados. Allí, en un rincón cualquiera, rodeado por una cerca de alambre de espino, creyó haber encontrado un lugar seguro. Pero lo que encontró fue una nueva prisión. Dentro de ese campo, Hassan descubrió que lo peor de la guerra no era el sonido de las bombas, sino el silencio del hambre. Vivía cada día arrastrándose, comiendo lo que los voluntarios le daban, a veces un pan duro, a veces solo una mirada cansada. En el silencio de las noches, entre mosquitos y el olor a desagüe, soñaba con su madre, con su hermano. En sus pesadillas ellos lo llamaban, y Hassan despertaba sudando, con la voz atrapada en la garganta, el miedo que lo ahogaba. ¿Y tú? ¿Puedes imaginar lo que es despertar cada noche gritando, sin nadie que escuche, sin nadie que consuele? Durante años, Hassan permaneció en aquel campo, sin nada más que fragmentos de memoria y una profunda soledad. Hasta que un día encontró algo en la basura, pequeñas piezas electrónicas, un trozo de cable, algo que podría ser reparado, tal vez, o simplemente observado. Con lo poco que sabía, con manos temblorosas y un deseo silencioso, comenzó a intentarlo. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero seguía adelante, impulsado por un deseo que ni él mismo podía explicar. Allí, en medio de los escombros y restos, Hassan construyó un pequeño dispositivo de comunicación. ¿Sería esa su manera de hablar con el mundo? ¿De romper el silencio? Y fue allí, en ese pedazo de tierra olvidada, que su mensaje fue captado por alguien muy distante. Alguien que para el mundo entero parecía inalcanzable. Elon Musk. Imagina la sorpresa de un hombre que ya había explorado el espacio al escuchar la historia de un niño de un campo de refugiados. ¿Qué sentiría? ¿Qué podría entender de ese sufrimiento? Impulsado por el dolor y la fuerza de esa voz quebrada, Elon Musk no solo escuchó, sintió, y entonces decidió que no podía solo observar desde lejos. Días después, en un momento que parecía un sueño, Hassan vio a un hombre extraño, viniendo de lejos, atravesar el campo. Vestía diferente, traía una mirada curiosa, y preguntó por él. Venía a rescatarlo, a sacarlo de allí, a ofrecerle una vida que Hassan ni siquiera sabía que existía. Y allí, de una manera que nadie entendería, Elon Musk y Hassan se encontraron, conectados por algo que no se puede describir. ¿Cómo sería para un niño que lo perdió todo ver a alguien venir de tan lejos solo para salvarlo, para ofrecerle una oportunidad, un nuevo comienzo? Llevado al lado de Musk, Hassan cruzó océanos, cielos y continentes hasta verse en un mundo que apenas podía imaginar. Ahora estaba en Starlink, trabajando en un proyecto de comunicación que prometía conectar al mundo, unir a aquellos que, como él, saben lo que es vivir sin voz, sin forma de hacerse escuchar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras una oportunidad así? Si pudieras ayudar a cambiar la vida de alguien con un simple acto de valentía. Hassan ahora estaba allí, frente a pantallas y dispositivos que parpadeaban, brillando con datos de satélites que recorrían el cielo. Para un niño que, durante tanto tiempo, vivió entre cercas de alambre y tiendas de lona, era como tocar otro universo. Observaba cómo se formaban los mapas, imaginando la cantidad de vidas desconocidas que ahora podrían ser alcanzadas, conectadas. Pero allí, en ese nuevo y moderno entorno, Hassan no podía olvidar de dónde venía, ni de las noches oscuras donde solo había silencio y anhelo. Su mirada, incluso ante esos logros, aún cargaba algo insondable, un vacío que tal vez nunca se borrara. Cada día al lado de Musk, cada proyecto en el que trabajaba, Hassan se preguntaba si aquello era realmente real. Se preguntaba qué pensarían sus padres al verlo allí. Una oportunidad única, casi increíble, pero con ella también venía la responsabilidad. Sentía el peso de las voces que se quedaron atrás, de todos aquellos que aún esperaban una señal, un cambio.
En el fondo, sabía, no estaba allí solo por él. Su misión, ahora, era mayor. Y tal vez esa fuera la razón por la cual Elon Musk se interesó tanto en él. No solo por la historia, sino por la determinación de alguien que nunca dejó de luchar, incluso sin tener ninguna garantía de que el sufrimiento tendría fin. Hassan traía consigo un pedazo de todos aquellos que aún permanecían en los campos, atrapados, olvidados. No podía fallar, porque su voz no era solo suya, era de todos aquellos que aún esperaban una oportunidad para ser escuchados. Pero, ¿está Hassan preparado para cargar con ese peso? ¿Puede él ser la esperanza para quienes quedaron atrás? ¿Y tú? ¿Serías capaz de dejarlo todo atrás, solo para seguir un sueño, un ideal? El tiempo pasó, y Hassan se adaptó al nuevo entorno, pero algo permanecía, una incomodidad casi invisible, una sensación que apenas podía nombrar. El mundo de Starlink era tan vasto, tan diferente a todo lo que conocía. Pasaba los días al lado de ingenieros que hablaban un lenguaje técnico, rápido, algo que él absorbía en silencio como una esponja. Elon Musk observaba de cerca el progreso de Hassan, pero también mantenía una distancia calculada, siempre con preguntas incisivas, como si intentara medir la profundidad de aquel joven, qué había realmente dentro de él. Con el paso de las semanas, Hassan comenzó a darse cuenta de que su papel en ese proyecto era mucho más que simplemente operativo. Musk le confiaba secretos de la empresa, confidencias que, en algunas noches, resonaban en su mente como una nueva responsabilidad. Una tarde, al ver al niño manipulando una de las antenas, Musk se acercó con esa mirada que era mitad curiosidad, mitad misterio. ¿Entiendes lo que estamos tratando de hacer aquí, Hassan?, preguntó Musk, sin rodeos. Hassan dudó. Sabía lo que le habían dicho, que Starlink buscaba conectar al mundo, llegar a los lugares más lejanos, a los lugares más aislados, pero Musk parecía esperar una respuesta que fuera más allá de eso, una comprensión que Hassan aún no estaba seguro de poseer. Creo que sí, señor Musk, pero a veces siento que no entiendo todo. Es como si hubiera algo más grande, algo que no estoy viendo. La sinceridad en la voz de Hassan parecía agradar a Musk, quien sonrió de lado, enigmático. Fue entonces que Musk, con una calma inquietante, reveló algo que Hassan jamás imaginaría. Se agachó, mirando a Hassan a los ojos, y dijo en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando: «Hay algo que pocos saben sobre nuestra red, Hassan. No se trata solo de comunicación. Algunos de los satélites están siendo programados para recolectar datos de zonas de conflicto, lugares donde la presencia humana no es posible. Pero el verdadero objetivo va más allá. Hay un proyecto en el que hemos estado trabajando durante años, pero que pocos conocen». El corazón de Hassan se disparó. ¿Zonas de conflicto? Sabía muy bien lo que significaba crecer en un lugar donde la presencia humana era imposible, donde los ojos del mundo no llegaban. Aquella revelación parecía sacudir sus propias memorias, haciendo que surgieran preguntas enterradas, cada una más perturbadora que la anterior. Señor Musk, ¿qué quiere decir exactamente con recolectar datos? Musk suspiró, mirando hacia el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas. Hassan, piensa en todo lo que has vivido, todo lo que has visto, e imagina si hubiera una manera de prever esos conflictos, un sistema que pudiera anticipar estas tragedias y tal vez incluso evitarlas. Estamos, poco a poco, construyendo esa posibilidad. Las palabras de Musk penetraron profundamente, dejando a Hassan sin respuesta. Intentó imaginar lo que eso significaba, intentó ver más allá de lo que Musk estaba diciendo, pero algo dentro de él se bloqueaba. Prevenir tragedias, anticipar guerras. Había algo mucho más grande, mucho más complejo allí, algo que él no podía acceder completamente. Y fue en ese momento que recordó algo. Una noche, aún en el campo de refugiados, cuando una extraña comunicación surgió en uno de los transmisores improvisados que había creado. El sonido era intermitente, fragmentado, pero Hassan estaba seguro de que captó palabras en un idioma extranjero, un mensaje corto que hablaba sobre movimientos militares.
En ese momento, pensó que era solo un error, algo sin importancia. Pero ahora, al escuchar a Musk hablar, una inquietante sospecha se formó en su mente. Con una voz casi inaudible, Hassan preguntó, ¿este sistema ya ha sido probado? Musk dudó por un segundo, pero aquel breve silencio fue suficiente para que Hassan entendiera lo que necesitaba. Sabía la respuesta incluso antes de escucharla. Digamos que en algunos lugares ya está activo. Musk eligió sus palabras con cuidado, pero Hassan captó algo más. Una tristeza, tal vez hasta una culpa, escondida en cada sílaba. Esa noche, Hassan no pudo dormir. La idea de que quizás, en algún nivel, ya hubiera una presencia allí, un control mayor sobre el destino de tantas vidas, algo que podría haber evitado su propia tragedia, era devastadora. ¿Acaso, si este sistema hubiera existido antes, todavía tendría a su familia? Los rostros que poblaron sus pesadillas estarían, de alguna forma, vivos. Era una pregunta sin respuesta, pero la duda lo corroía, como una herida que nunca se cierra. Volvió al trabajo en los días siguientes, pero ahora, cada vez que tocaba una antena, cada vez que ajustaba una señal, se sentía diferente, como si estuviera participando en algo mucho más grande, algo en lo que aún no sabía si creía. Observaba a Musk con otros ojos, tratando de leer entre líneas, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que realmente estaba sucediendo. El peso de esa nueva responsabilidad era casi insoportable. ¿Estaba Musk en lo cierto? ¿Podría de alguna manera realmente cambiar el curso de una guerra? ¿O estaba ante algo demasiado peligroso, una manipulación que iba más allá del control humano? Pero Hassan no podía escapar. Había sido elegido para aquella misión y ahora debía decidir si quería continuar. Entre continuar o desistir había un único camino correcto. Pero, ¿qué hacer cuando incluso lo correcto parece incorrecto? En los días que siguieron, Hassan sintió como si un peso invisible estuviera sobre sus hombros. Cada vez que entraba en la sala de control, donde decenas de satélites transmitían datos de todos los rincones del mundo, era invadido por una sensación que no sabía describir, algo entre fascinación y miedo. Era como si la propia sala guardara secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Los paneles brillaban con información codificada, gráficos que empezaba a entender, pero que, al mismo tiempo, llevaban un misterio. ¿A dónde, exactamente, lo llevaría toda esa información? Pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación de que Musk observaba sus movimientos con una expectativa silenciosa, como si esperara que comprendiera algo más, algo que nadie se atrevía a mencionar. Hasta que, una tarde sofocante, mientras ajustaba uno de los parámetros de recepción de datos, Hassan notó una transmisión en tiempo real, un código de acceso restringido que parpadeaba discretamente. No pudo resistir. Con un toque rápido, abrió la transmisión, fingiendo que solo estaba verificando los detalles. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo congelarse. En la pantalla, imágenes de una aldea remota, con calles vacías y casas de madera, eran transmitidas por un satélite en alta resolución. Pero no era una aldea común. El paisaje era familiar, un lugar de su infancia, un villorrio que conocía muy bien, el lugar donde su familia había vivido antes de que la guerra los alcanzara. El corazón de Hassan latía como un tambor y sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Eso solo podría ser un error, una coincidencia, pero no lo era. Con las manos temblando, Hassan aumentó la resolución de la imagen, observando cada detalle. Vio la plaza central, donde solía jugar con su hermano, el mercado al que iba con su madre. Pero había algo extraño, una actividad militar que no tenía sentido. Soldados estaban allí, con vehículos armados, registrando las calles desiertas. Parecían estar buscando algo o a alguien. Intentó, sin éxito, bloquear el miedo que brotaba en su pecho. En ese instante, Musk entró en la sala, acercándose en silencio, observando las imágenes en la pantalla. La presencia de él detrás de Hassan era un peso casi físico. Hassan sintió que le faltaba el aire cuando escuchó la voz de Musk. «Reconoces el lugar, ¿verdad? Sabía que en algún momento te darías cuenta». Hassan se dio la vuelta, confundido, sintiendo la náusea invadirlo. ¿Cómo sabía más que eso? ¿Cómo podía saber sobre la aldea? Y más aún, ¿qué
tenía que ver él con lo que estaba sucediendo en ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué están allí? ¿Qué están haciendo? La voz de Hassan era un hilo tembloroso de desesperación. Musk suspiró, con la mirada distante, como alguien que carga con demasiados fardos para compartir. Es lo que intentaba decirte, Hassan. La red Starlink fue diseñada para conectar al mundo, sí, pero para hacerlo, algunas decisiones difíciles fueron necesarias. El lugar donde vivía tu familia forma parte de un estudio. Estamos monitoreando zonas de conflicto y tratando de prever los desenlaces antes de que alcancen proporciones mayores. Este proyecto puede algún día salvar muchas vidas, pero aún estamos en fases experimentales. Hassan tragó en seco, intentando procesar lo que Musk había dicho. Pero había algo más, algo que Musk no estaba revelando. Podía sentirlo. Había un vacío en la explicación, una laguna que necesitaba ser llenada. Con la respiración contenida, Hassan preguntó, ¿mi familia sabía algo? Musk permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando el rostro de Hassan con una mirada insondable, como si decidiera hasta dónde podía llevarlo. Finalmente, habló, con la voz baja, casi un susurro. Cuando tu familia fue atacada, había una misión. Necesitábamos monitorear ciertos objetivos en la región y hubo un error. El plan era evacuar a las familias, evitar las zonas de combate, pero algo salió mal y algunas transmisiones fueron interceptadas. Tu aldea, Hassan, estaba en la ruta, pero no logramos sacar a todos a tiempo. La revelación cayó sobre Hassan como un golpe. Se quedó sin palabras. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Lo que Musk estaba diciendo era que de alguna forma, la propia Starlink, esa red que él ayudaba a construir, esa promesa de paz y conexión, estaba involucrada en el desastre que cegó la vida de su familia. Un error, un objetivo que no pudo ser desviado. Esa palabra resonaba en su mente, dejando un sabor amargo, un nudo de rabia y traición. Pero aún así, algo en el rostro de Musk sugería que había más, algo que aún no se atrevía a decir. ¿Y nunca me lo contaste? La voz de Hassan era un susurro entre el shock y la revuelta. Musk bajó la mirada. Necesitaba que creyeras, Hassan. Necesitaba que vieras el potencial de lo que estamos construyendo. No fue mi intención ocultar la verdad, pero si lo hubieras sabido antes, tal vez nunca lo hubieras aceptado. Yo mismo casi desisto cuando conocí las fallas, pero entonces pensé en cuántas vidas podríamos salvar, en cómo podríamos evitar otros sufrimientos. Y ahora veo que tú eres la clave de esto, porque conoces el precio, sabes lo que está en juego. Esas palabras eran una chispa en un barril de pólvora. El odio que Hassan sentía se mezclaba con un sentimiento de impotencia, una lucha interna que jamás pensó que enfrentaría. Era como si estuviera ante un espejo roto, viendo fragmentos de sí mismo, pero sin poder juntar las piezas. Por un lado, quería destruirlo todo, romper con ese mundo que le había quitado todo. Pero por otro lado, Musk tenía razón. Sabía el precio, sabía lo que significaba perderlo todo. Y ahora tenía una elección. Si permanecía, tendría acceso a un sistema que podría prevenir otras tragedias, que podría, de alguna manera, redimir lo que sucedió con su aldea, su familia. Pero, ¿cómo confiar en Musk? ¿Cómo seguir al lado de alguien que había usado su dolor para llevarlo hasta allí? ¿Y quién más lo sabía? Habría otros, personas que también sufrieron, cuyas historias aún no conocía. La mirada de Musk parecía leer las preguntas de Hassan, pero no respondió. En lugar de eso, puso una mano en el hombro del joven y con una expresión seria, dijo simplemente, ahora, la decisión es tuya, Hassan. Puedes irte, o puedes quedarte y ayudar a cambiarlo todo. Esa invitación sonaba como una tentación, una promesa y una amenaza. Hassan sentía que estaba al borde de algo de lo que no podía regresar. Quedarse significaba aceptar el pasado y cargarlo consigo. Partir, sin embargo, dejaría toda una vida atrás, sin respuestas. Hassan miró las imágenes de su aldea una última vez, recuerdos que aún llevaba consigo como cicatrices abiertas. Hassan se quedó allí, inmóvil, las palabras de Musk resonando en su mente. Encaraba las imágenes congeladas de su aldea en la pantalla, los detalles ahora grabados en su memoria.
La oferta de Musk flotaba en el aire, como una promesa venenosa. Quedarse y participar en algo que apenas comprendía, oírse y vivir con la incertidumbre, siendo asediado para siempre por esa verdad perturbadora. Esa noche, Hassan deambuló por los pasillos de Starlink en un silencio pesado. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero algo en su instinto lo hacía dudar en confrontar a Musk nuevamente. Sabía que esa verdad que el CEO había contado no era completa. Había una parte aún oculta, una pieza que Musk no había revelado y que tal vez nunca revelaría. Y Hassan sabía que necesitaría descubrirla solo. En las noches siguientes, comenzó a investigar silenciosamente los archivos del sistema. Navegaba por directorios restringidos, buscando cualquier fragmento que lo llevara a respuestas. Pero Starlink era como una fortaleza, protegida por capas de seguridad que no lograba atravesar. Persistió horas y más horas hasta que finalmente encontró algo peculiar. Un directorio codificado, sin nombre, accesible solo para ciertos empleados. Intentó acceder, pero el código era impenetrable. Fue entonces que cierta noche un mensaje anónimo apareció en su pantalla, como si alguien lo estuviera observando desde lejos. No es seguro hacer preguntas aquí. Encuéntrame afuera. Eso hizo que su sangre se helara. ¿Quién más sabía lo que buscaba? ¿Y quién estaba vigilando sus pasos? Al día siguiente, al anochecer, fue al punto de encuentro indicado por el mensaje, en un rincón aislado de una ciudad cercana al complejo de Starlink. Esperó en el silencio de la noche, atento a cada ruido, hasta que una figura emergió de las sombras. Era un hombre mayor, con ojos hundidos y una expresión marcada por años de secretos guardados. «Eres Hassan, ¿verdad?», preguntó el hombre, en un tono áspero y cauteloso. «He trabajado durante mucho tiempo con Musk, pero necesito contarte algo que él jamás admitirá, algo que ha ocultado de todos nosotros». La curiosidad de Hassan era abrumadora, pero esperó con los puños apretados, escuchando lo que el hombre tenía que decir. «¿Alguna vez te has preguntado por qué Musk te eligió entre tantas personas?». La pregunta parecía obvia, pero Hassan no respondió. «Fue porque vio algo en ti que era diferente. Pero además, Hassan, Starlink está involucrada en una investigación secreta, mucho más allá de la comunicación. Un estudio sobre lo que llaman comportamiento de masas. Han utilizado datos de los satélites para prever y, en algunos casos, estimular ciertas reacciones en zonas de conflicto». Esas palabras eran como cuchillos. Estímulo de conflictos. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Cuando hablo de estimular, no digo que causaron las guerras, Hassan, sino que monitorizaron eventos, alimentaron ciertas corrientes de información, observan, manipulan datos, a veces para saber hasta dónde pueden llegar los límites humanos, para entender cómo reaccionan los pueblos ante el miedo, el desespero. La mente de Hassan giraba, intentaba absorber la revelación, pero una parte de sí rechazaba, se negaba a creer. La Starlink no solo había observado, sino que había utilizado las tragedias como una experiencia. Y él, Hassan, ahora formaba parte de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían esto? Su voz era un hilo de indignación. El hombre suspiró, lanzando una mirada pesada sobre él. Porque Musk cree que esta investigación, este sistema de monitoreo, es el primer paso hacia una paz duradera. Él quiere controlar la paz, Hassan. Quiere manipular las fuerzas para crear un equilibrio, pero el precio es alto y pocos pueden llevar esa carga. Hassan dio un paso atrás, sintiendo el peso de la revelación aplastarlo. Finalmente, entendió que su familia no había sido solo una víctima de la guerra. Eran parte de un estudio oculto, una estrategia para comprender cómo se desarrolla el desespero humano, cómo las personas sobreviven, o no, al colapso. ¿Qué era esto? Estaba ante un esquema maquiavélico, algo que contradecía todo lo que creía sobre Musk, sobre la propia Starlink. Al regresar al complejo esa noche, Hassan sentía como si su alma estuviera hecha pedazos. No sabía qué hacer, en quién confiar, si debería quedarse allí. Pensó en confrontar a Musk, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si Musk realmente controlaba todo, observando cada paso, cada movimiento suyo? Días después, mientras realizaba una rutina en el sistema, Hassan notó otra cosa inquietante.
recibió permiso de Musk para acceder a una parte del directorio restringido. Allí encontró un informe de monitoreo reciente, pero al abrir el documento sintió que su corazón latía descontrolado. Eran datos sobre una región en la que un nuevo conflicto estaba a punto de estallar. Leyó los detalles, intentando procesar la información. La Starlink monitoreaba los movimientos de tropas, las migraciones civiles, las reacciones locales a la presencia militar. Y más impactante aún, había una previsión: 70% de probabilidad de violencia masiva en las próximas 48 horas. Hassan vio allí, en letras frías, la confirmación de lo que el hombre le había dicho. La Starlink observaba todo, esperando una explosión de conflicto, pero no había planes de intervención, ninguna acción para evitar el desastre. Aquello era un estudio, una experiencia. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa misma noche intentó acceder a la central de comunicaciones directamente para entender a fondo qué planeaba hacer la Starlink con esa información. Pero al hackear el sistema, encontró una última barrera de seguridad, un mensaje simple, a nombre de Musk, que decía: los sacrificios son inevitables. Algunas verdades son demasiado amargas para revelar. Hassan apagó la computadora, con el pecho apretado, sin saber qué significaba eso. Musk sabía de la crueldad de las acciones que su empresa estaba tomando, o estaba perdido en su propio ideal, cegado por una visión distorsionada de paz. Hassan sabía ahora que la verdad sobre la Starlink iba mucho más allá de simples conexiones. Era una red que podría decidir quién vive y quién muere, dónde reinaría la paz y dónde el caos se volvería inevitable. Pero había algo más, una última duda que lo atormentaba. El hombre que había conocido, el extraño que le había revelado los secretos, había dicho que Musk lo había elegido por un motivo especial, algo único. Hassan sentía que había una verdad escondida incluso en esa explicación. La mente de Hassan era un torbellino de pensamientos. Había pasado noches en vela, los ojos ardiendo bajo la luz fría de las pantallas, intentando descifrar los secretos de la Starlink y los motivos de Musk. Todas las verdades oscuras que había descubierto pesaban en su pecho como piedras, convirtiendo la misión de traer paz al mundo en algo casi insoportable, amargo. Después de todo, ¿quién podría traer la paz manipulando vidas en secreto? ¿Y dónde encajaba él, Hassan, en todo esto? Pero fue en la madrugada siguiente cuando encontró algo que cambiaría todo, o al menos su comprensión de todo lo que lo rodeaba. En un último acceso a los datos restringidos, Hassan localizó un documento que contenía su propio nombre, un archivo detallado de su vida entera, su infancia, el ataque a la aldea, los años en el campo de refugiados, hasta el momento exacto en que Musk tomó conocimiento de su existencia, cuando improvisó aquel dispositivo de comunicación. Al abrir el documento, una ola de choque recorrió su cuerpo. Había algo allí que lo paralizó, una anotación en letras pequeñas al final del archivo. Monitoreo experimental. Hassan, sujeto E9. Más abajo, un breve comentario. Confirmado, genéticamente compatible para variables emocionales extremas. Hassan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Genéticamente compatible. Variables emocionales extremas. Aquellas palabras eran tan desconcertantes como perturbadoras. Una descripción técnica, fría, de algo que no comprendía del todo. Sujeto E9 miraba, incrédulo, sintiendo que su propia vida era una pieza en una máquina mucho mayor, una parte de algo que jamás había imaginado. ¿Pero por qué? Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, confrontó a Musk, el corazón acelerado, los puños cerrados. Musk estaba en su oficina observando un panel de control, mientras Hassan se acercaba con una mirada decidida, en medio de una furia contenida. ¿Qué soy, Musk? ¿Qué significa sujeto E9? ¿Por qué me necesitabas específicamente? Las preguntas estallaron de una vez, en una voz tensa y amarga. Musk permaneció en silencio por un largo momento, pero Hassan vio el cambio en su expresión, una sombra que rara vez aparecía en su rostro. Finalmente Musk lo miró, su mirada cansada y casi humana. Hassan, hay algo que no sabes sobre nuestro proyecto. Existen ciertos
experimentos, estudios que llevamos a cabo que buscan entender la resiliencia humana ante situaciones extremas. Y tú, de alguna forma, naciste para este papel. Tu perfil, tu historia, todo eso te convierte en alguien capaz de soportar presiones que destruirían a cualquier otra persona. Aquellas palabras flotaban entre ellos como un abismo. Hassan sentía la ira crecer, mezclada con una especie de horror. Él había sido elegido para soportar el dolor, la pérdida, el trauma. Desde el principio, Musk continuó con la voz baja, casi como un susurro. Pero ahora, Hassan, tienes una elección. Puedes seguir con esto, entender que tu experiencia puede salvar a millones, o puedes irte sabiendo que todo lo que has aprendido quedará en las sombras. La elección parecía simple, pero al mismo tiempo estaba cargada de un peso insoportable. Quedarse significaba convertirse en parte de algo que Hassan despreciaba, un sistema que manipulaba vidas y utilizaba personas como él para sus experimentos. Pero, ¿y si Musk tenía razón? ¿Y si su experiencia, su dolor, realmente fuera una herramienta para salvar a otros? El silencio se alargó y Musk finalmente se alejó, dejando a Hassan solo en aquella sala fría y brillante. Sabía que no habría más respuestas. Todas estaban ahora dentro de él. Hassan se dio la vuelta sintiéndose dividido entre la furia y el miedo. Sujeto E9, un número, un estudio. ¿Era solo eso para Starlink? ¿Un experimento? Y mientras salía del edificio, un pensamiento inquietante surgió en su mente. Realmente tendría una elección. Hassan dejó el edificio con el peso de la verdad pulsando en su pecho. Todo lo que había vivido, todo lo que había soportado, la pérdida, el aislamiento, el miedo, no era solo una serie de tragedias al azar. Él había sido monitoreado, elegido, catalogado como un sujeto. Y lo que era peor, aquellos momentos que marcaron su vida, que destruyeron todo lo que conocía, fueron, en algún nivel, provocados o al menos observados por Starlink. Caminando por la fría noche, se preguntaba qué quedaba de su identidad. ¿Quién era él? ¿Un sobreviviente o una pieza de un experimento perverso? Mientras las preguntas lo atormentaban, Hassan sabía que el tiempo para decidir se estaba agotando. Musk había dejado claro, podía seguir en el proyecto, pero tendría que aceptar las circunstancias, trabajar para una organización que no dudaba en manipular el sufrimiento ajeno en nombre de una causa mayor. Hassan se encontraba ante una elección sin salida. La misma fuerza que lo había mantenido vivo, que lo había guiado fuera de un campo de refugiados, parecía ahora traicionar su esencia. En las horas siguientes vagó sin rumbo, tratando de digerir las revelaciones. Recordaba las noches que había pasado despierto, intentando imaginar la vida de otros niños, de familias enteras atrapadas en campos como el que conocía tan bien. Todos esos recuerdos, cada rostro que había visto en aquellos años terribles, ahora asumían otra dimensión. ¿Cuántas de esas vidas habían sido observadas, tal vez incluso sacrificadas, por la visión de Musk? La idea era absurda, pero al mismo tiempo tan real como el suelo bajo sus pies. Hassan necesitaba entender una última cosa. Regresó al edificio, entró en el centro de control una vez más y activó el terminal. Había un directorio que aún no había intentado acceder, reservado para Musk, protegido por una última capa de seguridad. Usó todo lo que sabía y tras varios intentos logró desbloquearlo. Lo que encontró, sin embargo, lo dejó aún más dividido. Allí, en medio de documentos estratégicos e informes confidenciales, había un video. La fecha coincidía con la época en que él había creado aquel dispositivo improvisado, años atrás. Hassan respiró hondo y presionó play. El video mostraba a Musk sentado frente a una cámara, el rostro marcado por el cansancio. Hablaba directamente, como si estuviera conversando con alguien cercano. «Si estás viendo esto, significa que lo conseguimos», dijo Musk. «La persona que encontramos, el sujeto E9, él sobrevivió.
Tiene algo que el mundo necesita, una capacidad de ver esperanza donde otros solo ven oscuridad. Pero para él, esto será una carga, algo que quizás nunca comprenda completamente. Solo espero que, al final, pueda entender que todo esto no se trata de control o poder. Se trata de supervivencia, nuestra supervivencia. La pantalla se oscureció y Hassan se quedó allí, en silencio. Aquella declaración de Musk lo impactó profundamente, como si hubiera una lógica sombría en lo que había escuchado. Musk parecía creer que el destino de Hassan estaba interconectado con el futuro de millones de vidas, una conexión que Hassan no comprendía del todo. Pero, de algún modo, se sentía parte de algo más grande, como si cada pérdida, cada dolor, cada sacrificio en su vida hubiera sido orquestado para llevarlo hasta allí. Hassan apagó el video y miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes al drama que se desarrollaba en su corazón. Sentía la presencia de Musk como una sombra, algo que jamás lo abandonaría. Todo dentro de él gritaba para que se fuera, para dejar aquel proyecto, aquella misión insana. Pero algo más, algo que apenas podía nombrar, lo llamaba a quedarse. Sabía que la decisión no sería simple. Sabía que cualquier camino que eligiera lo cambiaría para siempre. La visión de Musk estaba impregnada de sacrificio, de una fe sombría en un mundo controlado, monitoreado. ¿Sería capaz Hassan de vivir con eso? O tal vez él sería la única oportunidad de traer una verdad diferente a Starlink. Antes de tomar cualquier decisión, sabía que necesitaba un último enfrentamiento, una última conversación, porque en el fondo Hassan presentía que había algo más, un secreto que Musk aún ocultaba, una razón que iba más allá de cualquier explicación que le habían dado hasta ahora. El mayor secreto de todos aún estaba oculto. Antes de ir, no dejes de ver el video que aparece ahora en la pantalla. En él descubrirás uno de los momentos más poderosos y emocionantes de Elon Musk, un misterio que desafía la ciencia y fortalece la fe de millones. Haz clic ahora y sumérgete aún más en los milagros que marcaron la vida de este visionario. Y recuerda, hay mucho más por descubrir. El mayor secreto de todos aún está por venir.